Continuando hoy con nuestro estudio de la carta a los Hebreos, comenzamos hoy con el capítulo 10. Vamos a leer los primeros 18 versículos. Dice así la palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. A través de la historia de la Iglesia, se ha visto cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado poco a poco el mensaje de la predicación del Evangelio. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 2, dice que él se propuso no saber entre ellos cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que el Señor Jesucristo y a este crucificado es la única esperanza de los hombres. Y básicamente este es el tema principal de este texto de Hebreos 10 del verso 1 al verso 18. Con el tiempo surgió una generación que consideró que el hablar de la muerte de Cristo y al Señor Jesucristo crucificado como el único medio para la salvación, pues era algo que era anticuado y que el mensaje incluso de la cruz para muchos era repulsivo. Y comenzaron a predicar la salvación a través de el ejemplo del Señor Jesucristo. O sea que no veían la necesidad del sacrificio de Cristo. Más adelante, el mensaje fue cambiando y decidieron que no necesariamente el mensaje tenía que confinarse a Cristo y a la Biblia. Así que comenzaron a hacer discursos, a hacer predicaciones sobre asuntos sociales, sobre asuntos políticos, sobre asuntos filosóficos, aún sobre asuntos psicológicos y todos aquellos temas que le interesaban a las personas. Temas que atrajeran el interés de la gente. Pero como veremos aquí en este capítulo, y lo repito nuevamente, Cristo y ese Cristo crucificado es la única esperanza de los hombres. Y aquí en este capítulo se presenta precisamente un registro de la muerte de Jesús desde una perspectiva teológica. Se nos muestra cuál es el significado de
de esa muerte, cuál es la profundidad de su muerte y toda la riqueza que ésta trae. Así que Jesús fue en su muerte el sacrificio perfecto. Y los primeros 6 versículos de este capítulo pues nos muestran la ineficacia de todos los sacrificios antiguos. Así que comencémoslos a ver. Muy bien. Dice el versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En el pacto mosaico, los sacerdotes estaban permanentemente ocupados durante todo el día, desde la mañana hasta la tarde. Estaban matando, estaban sacrificando animales. Según algunos cálculos de algunos historiadores, se estima que durante la semana de Pascua se mataban hasta 300,000 corderos. O sea que esto era una completa masacre. Y mucha de esta sangre se drenaba fuera del templo. Habían canales que habían sido construidos para llevar esta sangre y conducirla hasta el torrente de Cedrón, que al parecer corría con sangre. Pero a pesar de los muchos sacrificios que se ofrecían y lo seguido también, porque tenía que ser a diario, pues todos estos sacrificios eran ineficaces. ¿Y por qué ineficaces? Pues número 1, porque no podían ofrecer acceso a Dios. Número 2, no podían quitar el pecado. Y número 3, eran solamente sacrificios externos. Muy bien, tomemos el primer punto. Todos estos sacrificios no podían ofrecer acceso a Dios. Y démonos cuenta que uno de los anhelos de los santos, precisamente del Antiguo Testamento, era estar en la presencia de Dios. Pero ellos no tenían la forma de poder llegar a esta presencia. Ni siquiera el sumo sacerdote podía llevar al pueblo allí, adentro del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y todas las ceremonias y todos los sacrificios que se hacían continuamente, y el sacrificio de la expiación que se hacía cada año, pues nunca hacían perfectos a los que se acercaban. O sea que nunca podían salvar ni dar acceso a Dios. Por eso dice este versículo 1 que eran apenas sombras, apenas podían reflejar la imagen misma de las cosas buenas, de las cosas venideras. Así que todo esto era una sombra de los privilegios y todas las bendiciones que vendrían de la salvación. Y la ley precisamente era eso, era solo la imagen de estas cosas. Como lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 2, verso 17, donde dice así la palabra del Señor. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que a través del Señor Jesucristo viene el cumplimiento de todas esas cosas buenas, de todas esas cosas venideras. ¿Cuáles son? Pues el perdón, la paz, la conciencia limpia, la seguridad y sobre todo el acceso a Dios, el acceso a la presencia de Dios. Así que el antiguo pacto apenas era una descripción de todas estas bendiciones que vendrían a concretarse realmente a través del Señor Jesucristo. Y habla aquí que es una sombra. Y aquí la palabra sombra pues se refiere como a una sombra pálida, una sombra muy tenue. De tal manera que la ley, que todas las ceremonias y todos los rituales no eran sino esa sombra tenue de esas cosas que traería realmente Cristo. Eran solamente la forma, mas no el cuerpo. No eran reales en sí mismas. Dice también el verso que la ley no tenía la imagen misma de las cosas.
Esto pues indica una réplica exacta, una representación compleja, o sea, una reproducción detallada. Podríamos colocar el ejemplo de una fotografía de hoy en día, una fotografía de alta resolución, una fotografía nítida, clara, detallada, a todo color. Y lo que el autor está diciendo acá es que el antiguo pacto era esa sombra, mientras que el nuevo pacto es el cuerpo como tal, o sea, es la realidad misma. En otras palabras, antes de el Señor Jesucristo, pues nadie se podía acercar, sino solamente hasta la sombra de las cosas buenas de Dios. Ahora, hoy en día, el judaísmo aún mantiene muchas de esas sombras. Los judíos pues tienen las escrituras, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y continúan haciendo algunas celebraciones, continúan guardando algunos días de fiesta. Pero recordemos, ellos no tienen el tabernáculo, no tienen templo, no tienen sacerdocio, por ende pues no tienen tampoco sacrificios, ni diarios, ni sacrificios tampoco anuales, aunque celebran el Yom Kippur, pero sin sumo sacerdote, sin altar, sin cordero aún para sacrificar. Y hay muchos judíos incrédulos que se niegan a reconocer ese nuevo pacto que Dios hizo con ellos. Y aún muchas de las cosas de lo antiguo pacto tampoco las siguen. Así que lo que ya era algo tenue, ahora está aún más desteñido. De tal manera que la mayoría de los judíos no siguen las escrituras ni las ceremonias, pero tampoco aceptan el sacrificio nuevo. Y ya prácticamente han perdido también el antiguo. También en el verso se menciona la expresión hacer perfectos. Dice que no podían hacer perfectos a los que se acercan, ni la ley ni todos los sacrificios. Ahora, ¿qué significa esta expresión hacer perfectos? Pues significa completar, llegar a un fin predeterminado. ¿Y cuál era realmente ese fin? Pues era el acceso al Señor, recibir la salvación completa. Pero el antiguo pacto nunca pretendió llevar a los hombres a Dios y tampoco los hizo perfectos, porque Dios nunca pretendió que los hiciera perfectos. Su propósito solamente era describir lo que vendría, mas no en ese momento perfeccionar. Y aquí nuevamente el autor de esta carta, pues nuevamente recalca que los mismos sacrificios se ofrecían continuamente cada año. Y a través de toda la carta vemos cómo se repite permanentemente que esos sacrificios viejos era algo que se estaba repitiendo continuamente. Así que podríamos decir que era sombra sobre sombra, pero no tenían realmente el cuerpo. Ahora, aquí surge una pregunta, y es una pregunta pues bien interesante. ¿Por qué entonces Dios estableció el antiguo pacto? ¿Por qué Él estableció todas estas ceremonias, todos estos rituales, todos esos sacrificios como simplemente sombras? ¿Cuál es realmente la razón o cuáles son las razones? Muy bien, vamos a ver que una primera razón es que aunque siendo una sombra, esto tenía un propósito. Y el propósito es reflejar la realidad de la cual era la sombra. O sea que estaba señalando la salvación que vendría por medio del Señor Jesucristo. Y esto pues debería generar mucha expectativa en el pueblo de Israel. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 10, donde dice así la palabra del Señor: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Así que esta sombra en la cual estuvieron inquiriendo e indagaron los profetas, pues es mucho mejor que si no hubieran tenido nada, que si no hubiera habido esta sombra.
El segundo propósito es que los sacrificios pues eran sombras que recordaban al pueblo de Dios que la paga del pecado pues es la muerte. Porque muchos de los animales que eran sacrificados eran precisamente sacrificados por el pecado. Y esto recordaba constantemente al pueblo que la paga del pecado era la muerte. Y esta muerte ocurría todos los días durante toda la historia del pueblo de Israel. Y la tercera razón es que Dios les dio los sacrificios a su pueblo pues como un instrumento para cubrir los pecados. Así que cuando se ofrecían estos sacrificios de una manera correcta, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe, pues el juicio de Dios se frenaba. El juicio de Dios no venía de manera inmediata sobre estas personas. De tal manera que estos sacrificios eran temporales y su efecto y su valor también eran temporales. No podían realmente llevar a la persona a la presencia de Dios, pero eran importantes para mantener una demostración de cómo era la relación pactada de esa persona con Dios. Muy bien. Muy bien. Número 2. ¿Por qué el fracaso de los sacrificios antiguos? Porque no podían quitar el pecado. Veamos lo que dicen los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de Hebreos. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Los sacrificios de los animales en el antiguo pacto apenas podían cubrir el pecado, pero no podían quitarlo. Lo que el hombre realmente necesitaba era que el pecado fuera quitado, que ese pecado fuera eliminado y que la culpa también fuera quitada. Si los sacrificios del antiguo pacto pudieran quitar el pecado, pues ya no tendría necesidad de hacerse más sacrificios, porque una vez que se quita el pecado, ya no habría necesidad de más sacrificios. Así que no solamente los sacrificios no podían quitar el pecado, sino que también era un recordatorio de que no lo podían hacer. El versículo 3 dice que en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Recordemos, el cubrimiento de ese pecado era temporal. Solo duraba hasta el próximo pecado. De tal manera que este sistema era un sistema pesado, un sistema realmente decepcionante. Y aquí podemos poner el ejemplo de una persona que está enferma, que realmente su enfermedad no tiene cura, pero que el médico le formula, le receta ciertos medicamentos para quitar el dolor, medicamentos paliativos, pero que realmente no curan la enfermedad. De tal manera que cuando esa persona ve esos medicamentos, se acordará de la ineficacia realmente de la medicina y de que él está enfermo y que finalmente va a morir. No se puede decir que esta persona esté curada. Ahora, todo el sistema de los antiguos sacrificios y las ceremonias que tenía Israel, de la misma manera le recordaba a Israel que el pecado no podía ser quitado, que solamente era como un alivio temporal, y le recordaba constantemente que sus pecados seguían allí. Venía un año, otro cordero, otro sacrificio, y los pecados seguían allí, apenas estaban cubiertos. O sea que todos los sacrificios también recordaban constantemente al pueblo de que era un pueblo pecador, que no podían acercarse a la presencia de Dios. Así que los sacrificios que se hacían en el tabernáculo y en el templo, pues tenían solamente la intención de llamar la atención del pueblo sobre el pecado, pero no podían eliminarlo, no podían borrarlo.
El versículo 2 también nos habla de la conciencia. Dice, no tendrán ya más conciencia del pecado. Y aquí la palabra conciencia tiene que ver con la manera, con la forma de reconocer de manera innata lo que está mal en la vida y del sentido de culpa que esto produce. De tal manera que la conciencia es parte de la constitución del hombre. Actúa en nuestra mente y corazón de manera semejante a como actúa el dolor en nuestro cuerpo. Así como el dolor físico es una reacción ante una herida, ante un trauma físico, espiritualmente hablando, cuando hay culpa, pues es una reacción a las heridas espirituales, a las heridas morales por causa de el pecado. Y estos dos sistemas son sistemas de alerta. Ninguno de ellos es un sistema en el cual se pueda disfrutar, pero finalmente sirven para un buen propósito. Todos los creyentes del Antiguo Testamento, ellos no pudieron librarse de la presencia y la conciencia de la culpa o la tensión y la ansiedad que producen. Lo vemos, por ejemplo, en la explicación que el apóstol Pablo le da a los romanos, ahí en el capítulo 5 y capítulo 6. Pero para los cristianos es una gran bendición saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo, como dice Pablo también allí en Romanos 8:1. Dice así la palabra del Señor: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De tal manera que es algo maravilloso poder librarnos de la culpa, reconocer que nuestros pecados han sido perdonados continuamente por esa gracia maravillosa de Dios a través de la obra del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. En el antiguo pacto pues no había libertad de conciencia, de tal manera que una persona, cuando era más piadosa, más fiel, es probable que se sintiera aún más culpable. ¿Por qué? Porque era más sensible, era más consciente de su pecado, conocía más de la santidad de Dios. Y vemos un ejemplo de esto en el rey David, cuando él escribe el Salmo 51. David sentía culpa por causa de su pecado, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero nunca estuvo su conciencia libre de culpa delante de Dios. Claro que David conocía el amor, la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, pero la liberación que allí se habla o se describe era una liberación futura. Sabía que la salvación, con todo lo que viene de limpieza, de renovación, de gozo, era una salvación futura. Porque él dice: mi pecado siempre está delante de mí, como dice el Salmo 51:3. Ahora, esto no quiere decir que el cristiano que está ya limpio de pecado no tenga ya más conciencia del pecado en su propia vida. El cristiano debe ser consciente de su pecado, pero ya su conciencia no debería cargarlo indebidamente. Así que el pecador perdonado no es insensible al pecado, pero sabe que Dios lo perdona en Cristo y por ello está libre del miedo al juicio, está libre de la culpa. Muy bien, miremos el tercer aspecto. ¿Por qué el fracaso de los antiguos sacrificios? Porque eran solamente externos. Los antiguos sacrificios, como mencionamos, pues eran ineficaces. ¿Por qué? Porque eran precisamente solamente externos. Nunca llegaban a la raíz real del problema. Aunque el pecado se manifiesta de manera externa, pero su causa siempre es interna. Así que los antiguos sacrificios pues no tenían la forma de llegar al interior de una persona y cambiarla,
¿Por qué? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, como dice el versículo 4. O sea que estos sacrificios solo santificaban para la purificación de la carne, o sea, de lo externo. Pero la sangre de Cristo, como dice allí en el capítulo 9, verso 13 y 14, dice, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpia nuestras conciencias, o sea, limpia lo interno. De tal manera que no había realmente una relación real entre el pecado de una persona y un sacrificio de un animal. Era simplemente una relación simbólica. ¿Por qué? Porque era imposible que la sangre de un animal que no tiene moral llevara el perdón por la afrenta a Dios de un hombre que sí es un hombre moral. Solamente a través de Jesucristo, en esa unión perfecta entre deidad y humanidad, pues realmente podía satisfacer a Dios y purificar al hombre. Solo a través de su muerte podía ser el sacrificio final, el único sacrificio y el sacrificio realmente eficaz. Muy bien, veamos los versículos 5 y 6. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahora es importante aquí entender que las ceremonias externas pues tenían un requisito interno que las hacía aceptables a Dios. Ahora la persona que no sacrificaba con un corazón sincero pues no quedaba cubierta del pecado, ni siquiera era ceremonialmente aceptada. Y esa precisamente fue la clase de sacrificios que a Dios no le agradaron. De tal manera que el pueblo de Israel habían tomado aquello que debía ser solamente el símbolo de la fe real y lo habían vuelto un sustituto de la fe. O sea que su confianza realmente estaba en lo externo. Llegó a considerarse algo así como una especie de magia, en la cual las palabras y los actos que se hacían, pues producían automáticamente el resultado deseado. Así que Dios había instituido ese sistema de sacrificios como un medio para expresarle la obediencia a Dios, la obediencia a Él. Pero el pueblo de Israel quiso utilizar este sistema de sacrificios para querer usar a Dios, para manipular a Dios. Y el profeta Samuel se lo recuerda al pueblo. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, donde dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que simplemente presentar sacrificios sin obedecer a Dios, hacer un ritual sin fe, sin devoción, era una burla, era algo hipócrita. Era mejor no haber hecho ningún tipo de sacrificio. Y David en el Salmo 51, verso 17, él describe la forma en que los sacrificios eran aceptables para Dios. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. También el profeta Isaías le recuerda al pueblo esto mismo. Allá en Isaías capítulo 1, verso 11 dice así la palabra del Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y el versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí vemos también cómo cuando los sacrificios no se ofrecían con el espíritu correcto, ni siquiera podían cubrir temporalmente el pecado. Hasta perdían el valor simbólico que tenían. Eran apenas solo formas sin ningún contenido. No tenían ningún valor. En lugar de agradar a Dios, se convertían en abominación. Dios odia este tipo de sacrificios. A partir aquí de este versículo 5, vamos a ver cuál es la eficacia de ese nuevo sacerdocio. Hay una comparación entre la ineficacia de los antiguos sacrificios de animales con la eficacia del sacrificio del Señor Jesucristo. Y vamos a ver 7 aspectos de esta superioridad del sacrificio del Señor Jesucristo. La primera es que refleja la voluntad de Dios. Vemos lo que dice el verso 5 y el verso 7. Dice, por lo cual, entrando en este mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y el verso 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que el sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio eficaz. ¿Por qué? Porque esa fue la voluntad de Dios. Aún desde antes de la creación del mundo, Dios sabía que el sistema antiguo no sería eficaz. Y Él planeó también desde el principio que Jesús viniera y muriera. Por eso dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo estaba por encarnarse, Él le reconoce al Padre que su propio cuerpo era el sacrificio que le agradaría a Él. Dios no podía ya satisfacerse con sacrificios de animales, y menos cuando todos estos sacrificios se convirtieron en una farsa, en una burla. Para muchos se habían convertido en un ritual simplemente religioso que no tenía ningún significado, no tenía nada que ver con la obediencia o la fe en el Señor. Vemos aquí que la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra era hacer la voluntad del Padre. En los evangelios vemos cómo vez tras vez el Señor Jesucristo habla de que Él había venido a hacer la voluntad del Padre y no su voluntad. Así que su sacrificio era perfecto porque lo ofreció en obediencia perfecta a Dios. De tal manera que el acto supremo de obediencia de Jesús al Padre fue haber tomado todos los pecados del hombre sobre sí mismo en su muerte. Recordemos cuando el Señor Jesucristo estaba allí en el huerto y oró al Padre. Allí se encuentra en Marcos 14:36, dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea que antes del Señor Jesús y después, muchas personas han enfrentado la muerte por martirio, por persecución, han muerto violentamente, pero nadie más ha tomado y nadie más habría haberlo podido hacer, tomar sobre sí los pecados de todo el mundo. Nadie fue tan obediente como el Señor Jesucristo. De tal manera que Él en la cruz lo que estaba diciendo es, Padre, sé que todo ese sistema de sacrificios antiguos no te satisfacen, pero sé que estás satisfecho conmigo, sé que estás satisfecho con mi sacrificio, así que pagaré ese precio feliz de obediencia. Muy bien, el segundo aspecto de la superioridad del sacrificio de Cristo
es que reemplaza el sistema antiguo. Veamos lo que dicen los versículos 8 y 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos está citando el Salmo 40 del versículo 6 al versículo 8. Y aquí le está demostrando a los judíos que el antiguo pacto nunca había podido ser satisfactorio para Dios, que tampoco pretendía que fuera permanente, que tampoco era eficaz, sino solamente temporal y simbólico. En el plan de Dios siempre estuvo el nuevo pacto, el pacto superior, el pacto perfecto. Y ese pacto vino a través de Jesucristo. Y aquí el autor les está diciendo, ustedes no pueden permanecer bajo dos pactos al mismo tiempo. Llegó la hora ya en que el primer pacto tiene que pasar, tiene que desaparecer, tiene que irse. Eso ya es pasado, ya no es válido, ya no tiene ningún propósito. Dios ya lo ha dejado a un lado para siempre. Así que solamente podía venir salvación a través de la obra del Señor Jesucristo. Muy bien, el tercer aspecto de este nuevo pacto es que santifica al creyente. Veamos lo que dice el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. El sacrificio nuevo, el nuevo pacto, pues es eficaz. ¿Por qué? Porque santifica al creyente, lo hace santo. El sistema antiguo, el sistema de sacrificios antiguo no tenía forma de hacer santo al hombre. Ahora, ¿qué significa la palabra santo o santificar? Significa apartado, significa apartar. Así que cuando este término se utiliza en las escrituras y se refiere a los hombres, pues está indicando que esta persona es apartado por Dios o apartado para Dios. Así que en otras palabras, una persona santa es una persona que Dios ha apartado para él. Y como lo menciona el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando aquí en este versículo se habla de que somos santificados, ¿sí?, se está hablando de una manera en que somos santificados permanentemente, una santificación continua. O sea, estamos siendo santificados de manera permanente. Y esto realmente cumple con el deseo de nuestro Señor, que dice, sed santos porque yo soy santo. Así que toda persona que pone su confianza en el Señor Jesucristo se convierte en un santo. El Señor Jesucristo en la cruz nos santificó, nos apartó para Él, nos hizo santos. Este verso está hablando de nuestra posición en Cristo, no del proceso de santificación, sino del cambio de nuestra condición de una vez y para siempre, cuando somos unidos a Cristo por la fe. Y de esta manera somos separados de la contaminación del pecado. Somos calificados para la adoración de Dios, para estar en su presencia. De tal manera que la santidad de la cual se está hablando aquí es esa santidad posicional. Es un hecho que ya ha sido alcanzado. Dice que somos santificados. Ahora, aquí no se está hablando de nuestro caminar diario. Se está hablando de nuestra posición, que estamos completa y permanentemente apartados para Dios. Si hemos confiado en esa ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha de una vez y para siempre.
Muy bien, el cuarto aspecto por lo cual el pacto nuevo es mucho mejor que el antiguo es porque quita el pecado. Veamos lo que dice los versículos 11 y 12. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué es eficaz el sacrificio del Señor Jesucristo? Porque quita el pecado, cosa que no podía hacer el pacto antiguo. Y en estos versículos vemos varios contrastes. Fíjese que primero se habla de los múltiples sacerdotes que están contrastados con el único sacerdote. Se habla también de los sacerdotes que están continuamente de pie y se contrastan con el nuevo sacerdote que está sentado. Se habla también de los sacrificios que son ineficaces, que solamente podían cubrir el pecado, y se contrastan con ese sacrificio eficaz que quita total y completamente el pecado. El sistema de sacerdocio levítico tenía 24 órdenes. De cada una de estas órdenes había cientos de sacerdotes que se repartían los turnos para servir en el altar. De tal manera que el antiguo sistema sacerdotal no carecía de sacerdotes. De lo que carecía era de eficacia. Y así los sacerdotes se unieran todos para presentar un solo sacrificio, no podía ser un sacrificio eficaz por el pecado. Pero solamente a través del Señor Jesucristo, un sacerdote, una sola obra que fue perfecta, un solo sacrificio que fue permanente y fue eficaz. Los sacerdotes levíticos siempre estaban de pie porque siempre estaban ministrando y su ministración nunca terminaba. Pero dice la palabra que Cristo se ha sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el sacrificio porque su obra ya estaba terminada, su obra ya estaba hecha, concluida. De tal manera que los sacrificios levíticos, con todos los sacerdotes, con todas las repeticiones de todos los sacrificios, nunca pueden quitar los pecados. Es el sacrificio de Cristo el que se llevó los pecados de los creyentes para siempre. Juan Calvino lo expresa de la siguiente manera, abro comillas. Los sacrificios eran símbolo y promesa de una purificación real que no podía lograrse de forma permanente por los sacrificios de animales, sino solo de forma definitiva por el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Los sacrificios levíticos también tenían el efecto temporal de purificar externamente, al menos en el sentido de permitir a las personas adorar físicamente en el templo. Pero estos sacrificios no llegaban al alma, como sí lo hizo el poder de la sangre de Cristo. El quinto aspecto de la eficacia del nuevo sacrificio del Señor Jesucristo está en el versículo 13. Dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio eficaz porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento hacía algo para deshacerse de Satanás. No tenía ningún efecto sobre él, ni sobre los demonios, ni sobre las personas que le servían. Mientras que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él da un golpe fatal, un golpe mortal a sus enemigos. Lo primero que hizo fue que conquistó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, como dice ahí en Hebreos 2:14. Lo segundo fue que triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Como lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2,
versos 14 y 15, donde dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo tercero es que desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y sobre todas las autoridades de todos los tiempos que habían rechazado y se habían opuesto a Dios, como lo dice de igual manera el versículo 15, capítulo 2 de Colosenses, que acabamos de leer. Y lo que ahora se está esperando es que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea que es que reconozcan su señorío, que se inclinen delante de él, como dice Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre todos ellos en la cruz. Allí se reunieron todos los enemigos de Dios para asestarle el peor golpe de ellos, la muerte. Pero el Señor Jesucristo conquistó la muerte, tal como conquistó a sus enemigos. Pasó de un lado de la muerte al otro. Y no solo eso, sino que conquistó la muerte para todos los que alguna vez han creído en Dios. Jesucristo convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios. El sexto aspecto de la eficacia del nuevo sacerdocio es que perfecciona a los santos para siempre, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que el sacrificio nuevo fue eficaz porque da a los creyentes perfección eterna. Y aquí hay que aclarar que la perfección eterna es la salvación eterna. La muerte de nuestro Señor Jesucristo quita el pecado para siempre de quienes le pertenecen. O sea que podemos estar totalmente seguros en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Lo que necesitamos es que se nos limpie cuando caemos en pecado, pero no necesitamos temer nunca más al juicio de Dios por nuestro pecado. Por el sacrificio del Señor Jesucristo ya hemos sido santificados y perfeccionados. Por eso el sacrificio que Él hizo fue una sola vez y para siempre. Y como dice el versículo 18 de este mismo capítulo, pues donde hay remisión de pecados, no hay ofrenda, no hay más ofrenda por el pecado. O sea que el perdón es permanente porque el sacrificio de Cristo es permanente. Muy bien, y el séptimo aspecto es que el sacrificio nuevo de Cristo es eficaz porque cumple la promesa del nuevo pacto. Veamos lo que dice el versículo 15, 16 y 17. Dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El sacrificio que realizó el Señor Jesucristo, ese nuevo sacrificio, tenía que hacerse y tenía que ser eficaz. ¿Por qué? Porque Dios prometió que así sería. El sacrificio nuevo era el eje de ese nuevo pacto, del cual Dios dijo que pondría sus leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiría. Y también haría que nunca se acordaran de sus pecados y sus transgresiones. De tal manera que el sacrificio nuevo y eficaz de Cristo tenía que lograr esas cosas que habían sido ya profetizadas. Recuerden allí en Jeremías 31, del versículo 33 al 34, para cumplir todas estas promesas, porque cuando Dios habla, Dios es veraz, su palabra es inquebrantable. Ahora, este nuevo pacto ya llegó a los judíos y ellos debían haberlo recibido con un gozo
espectacular, con un gozo inefable, con un gran alivio. Esta promesa que se habla en Jeremías no era de Jeremías, sino era de Dios. Era el mismo testimonio del Espíritu Santo. De tal manera que aquí los lectores de esta carta estaban en un dilema. El Espíritu Santo les está diciendo a los judíos: oiga, no pueden aceptar las enseñanzas que se encuentran en el libro del profeta Jeremías y rechazar el nuevo pacto que él profetizó. No pueden aceptar el uno sin rechazar el otro. Aceptar a Jeremías, lo que Jeremías dijo, es aceptar a Jesucristo. Y rechazar a Jesucristo es rechazar lo que Jeremías dijo. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya el sacrificio estaba hecho. No hay nada más que hacer. Ya se había otorgado ese perdón. ¿A quiénes? A quienes confían en ese sacrificio único, en ese sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Rechazar lo que el Señor Jesucristo realizó, rechazar el Evangelio, es quedarse sin otra esperanza de perdón para siempre. Y el Señor quiere que ninguno perezca, como lo menciona el apóstol Pedro allí en su segunda carta, capítulo 3, verso 19, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De tal manera que el antiguo pacto prometía la salvación gloriosa y perfecta, y a través de ese nuevo pacto se logró, se consiguió. Así que hoy los insto a que acepten completamente la obra que el Señor Jesucristo hizo, su único sacrificio, su sacrificio perfecto, ese sacrificio por el cual todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero para esto tenemos que proceder al arrepentimiento, reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos estado apartados de Dios, que hemos ido en contra de su voluntad y arrepentirnos. Reconocer y entender que la única manera para que nuestros pecados sean borrados es por medio del Evangelio, la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida, puesto allí en el lugar en que yo debería estar, pagando la condena por mi pecado. Gracias, Dios, te damos en esta hora, porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesucristo, para que nuestros pecados fueran borrados, para que nuestro historial fuera borrado. Gracias, amado Dios, por ese nuevo pacto, por ese sacrificio nuevo de Cristo, que es un sacrificio eficaz para cada uno de los que hemos creído y aceptado, Señor, el Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.